El estruendo diplomático llegó como un trueno borrando la calma. Tras su última intervención pública, que parecía más un comunicado tajante que una solicitud, el expresidente Donald Trump lanzó un órdago. No fue una petición amable ni una insinuación discreta. Exigió la dimisión de Pedro Sánchez, alegando que España debía hacer sacrificios para merecer siquiera sentarse a negociar con Europa. Sus palabras retumbaron en los pasillos del poder, resonando agudas, llenas de autoridad y desafío. Nadie discute con un pez pequeño hasta que lo muerden. Así rezaba un viejo refrán de mi tierra. Lo que Trump estaba pidiendo no era un simple cambio de actitud o un ajuste económico. Solicitaba la cabeza del presidente español como condición sine qua non para retomar cualquier tipo de negociación europea. Era una exigencia triplemente hiriente: personal, política y diplomática. Los ecos llegaron desde la cumbre de la OTAN en La Haya, celebrada a finales de junio de 2025, donde Trump aprovechó el escenario para criticar sin tapujos a España por no llegar al 5% del PIB en gasto en defensa, una cifra que impuso como objetivo irrenunciable a la alianza. España, que lleva años contribuyendo con un 2,1%, fue señalada: pagan muy poco, no cumplen con su parte, son los únicos que se avergüenzan del compromiso común, argumentó. Y agregó, sin anestesia: voy a negociar personalmente y haré que paguen el doble. El HuffPost. +1. Que quede claro, no fue una cuestión técnica. No fue un apunte económico. Fue un golpe de estado verbal, una afirmación de supremacía. La exigencia de dimisión fue la cúspide de una presión sostenida. Un puñetazo político que presionaba al gobierno español desde el exterior con la arrogancia típica de un imperio que exige lealtad sin reciprocidad. Pedro Sánchez, consciente del valor de la dignidad y sosteniendo el legado de su país en alto, respondió con firmeza y orgullo. España siempre es la solución, nunca el problema, fue su réplica escueta pero contundente. Mientras, desde el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz espetaba: España es soberana y no admite amenazas, dejando claro que el gasto social y los derechos de la ciudadanía eran sagrados, incluso ante la presión de Trump. El HuffPost. +1. No fue solo un gesto de resistencia. Hubo respaldo internacional y nacional. Josep Borrell, desde sus responsabilidades europeas, calificó la exigencia del 5% como arbitraria e innecesaria, algo que solo serviría para satisfacer intereses políticos de Estados Unidos, pero que no respondía a criterios técnicos. Hace bien España en oponerse, dijo con pragmatismo y certeza. Cadena SER. Por su parte, Ione Belarra, desde Podemos, fue aún más brutal. Instó a Sánchez a no arrodillarse y respondió a Trump como quien rechaza a un tirano: que deje de agachar la cabeza ante el fascista, dijo. Cadena SER. Al otro lado, la mayor parte de Europa sorprendentemente no se colocó junto a Sánchez. Alemania, Francia, Italia y Reino Unido mostraron cierto entusiasmo por cumplir con la meta del 5%. Solo Bélgica y Eslovaquia se alinearon con la posición española. Pedro Sánchez quedó prácticamente solo, pero eso no lo hizo retroceder. Al contrario, reforzó su posición al afirmar que lo que nos piden no tiene sentido y que, como buena política tradicional, la inversión debía ser eficiente, no simplemente más cuantiosa. El País. +1. El HuffPost. Desde mi visión, esto es más que una disputa económica o política. Es la defensa de la soberanía y de la prudencia tradicional frente a la presión del más fuerte. Trump sacaba músculo no solo para presionar, sino para reafirmar que él permanecía al mando, como en sus mejores años, y que su palabra, sola, era suficiente para imponer condiciones. Que un exmandatario sea capaz de retorcer el tablero europeo es un golpe al equilibrio, una afrenta a la idea de que cada Estado debe tener voz y voto igual. Pero la historia no empezó ni terminará solo con esta cumbre. España ha sabido defenderse en coyunturas más oscuras, ha enfrentado amenazas y ha salido adelante con su sentido común como escudo. Así ocurrió con las mociones de censura, episodios históricos que dejaron claro que la democracia española opera dentro de reglas formales,
donde el gobierno solo cae si pierde el apoyo parlamentario. Nadie puede exigir cabezas sin que el Parlamento intervenga. Esa es la defensa institucional. Wikipedia. +1. El balance es claro. Trump juega fuerte, pero Sánchez responde con dignidad. Frente a un chantaje diplomático, ¿te vas o no negocias? El gobierno español reafirma que solo se negociará como miembro soberano de la Unión Europea, donde los asuntos son multilaterales, no bilaterales, y donde la legitimidad reside en el consenso, no en la imposición. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó que las negociaciones comerciales corresponden a la UE y que ningún país solo puede hacer lo que le plazca. El HuffPost. En el fondo, lo que está en juego va más allá del porcentaje que se dedica a defensa. Es una disyuntiva entre dos maneras de entender el mundo, una donde solo cuenta la fuerza y el poder, como en antiguos imperios, y otra donde el respeto a la soberanía y la racionalidad económica tienen peso. España apuesta por lo segundo, por sostener los derechos sociales, por cuidar el estado del bienestar, pese a las exigencias de guerras que otros solos quieren librar. Probablemente, Trump esperaba que su mensaje provocara un quiebre, que España se desmoronara bajo la presión. Pero ha encontrado una solidez casi clásica, firmeza sin estridencias, firmeza desde el deber. Esa es la política tradicional que respeto, leal a lo que siempre ha funcionado, sin ceder a bravuconerías ni a amenazas pueriles. Aún hoy, las voces críticas internas, como las del Partido Popular, aprovechan la situación para sacrificar a Sánchez en el altar de la dignidad nacional. Dijeron que no estaban con el presidente que miente ni con el presidente que amenaza. Pero lo que realmente se jugaba era la visión, plegarse a un orden nuevo donde se imponga el chantaje, o mantenerse fiel a un modelo de Estado donde la palabra y la soberanía pesan más que los gritos. El HuffPost. El País. Trump, desde su trono mediático y político, impone condiciones que hieren la igualdad entre aliados. Pero España deja claro que negocia con su pueblo en mente. El futuro, ese que construimos despacio, no se puede vender por miedo. No con esa integridad. Y así, con la voz firme, sin celebraciones ruidosas, sin apoyarse en consignas modernas, Sergio Sánchez mantiene el pulso. La cumbre de La Haya ha sido el punto álgido, pero no el final. Las consecuencias comerciales se discutirán, los tratados se revisarán y el mundo verá si prevalece el azul institucional o el rojo del puño dominante. Quien valore el pasado sabrá que los países que defendieron su dignidad sin fanfarrias acabaron respetados. Y también serán recordados por haber sabido cuándo ceder en lo secundario para no claudicar en lo esencial. España ha marcado esa línea, no negociamos nuestra dignidad, nuestra soberanía ni nuestro modelo social. Trump exigió una cabeza. Sánchez mantuvo su puesto, mantuvo su postura y defendió, sin estridencias, lo que siempre ha hecho grande a un país: no ceder ante las amenazas, no regalar su rumbo. Eso, querida amiga, es política de verdad. Y aunque el estruendo se apague y las trompetas se cansen, esa decisión quedará escrita como un buen capítulo de historia. El eco de aquellas palabras de Trump no se desvaneció fácilmente. En Madrid, en los cafés de barrio y en los pasillos del Congreso, la gente discutía como si la exigencia se hubiera pronunciado directamente en la Plaza Mayor. ¿Quién se cree este hombre para venir a pedir la dimisión de nuestro presidente?, murmuraban algunos, indignados. Otros, más escépticos con Sánchez, respondían con ironía: pues mira, si sirve para que se marche, hasta me parece bien. La calle reflejaba, como siempre, esa dualidad tan española, la defensa acérrima de la soberanía frente a la crítica interna, casi visceral, hacia el gobierno de turno. La oposición aprovechó el viento a favor. En el Congreso, la bancada del Partido Popular y de Vox repitieron la idea de que Sánchez había aislado a España y que su tozudez traería consecuencias comerciales nefastas. ¿Queremos ser parias en Europa? ¿Queremos que nos miren como el socio díscolo que boicotea la seguridad común?, clamaba con voz engolada un diputado. Pero el presidente se mantenía sereno, consciente de que lo que estaba en juego no era solo su permanencia en el poder,
sino la manera en que España sería vista en los próximos años. Trump, mientras tanto, seguía encendiendo hogueras desde Washington. En cada comparecencia, el expresidente, que algunos daban ya por candidato oficial en la carrera a la Casa Blanca, repetía la consigna: «Sánchez es un obstáculo, un problema para Europa. Hasta que no se marche, no hay negociación». Era un estribillo que encontraba eco en ciertos sectores europeos deseosos de congraciarse con el magnate, convencidos de que pronto volvería a tener las llaves de la Casa Blanca. El pulso adquirió tintes dramáticos. Desde Bruselas, Ursula von der Leyen intentó mediar, recordando que la Unión Europea es quien lidera las negociaciones comerciales y que ningún país puede ser señalado como moneda de cambio. Pero, aunque las palabras eran correctas, todos sabían que la sombra de Trump pesaba y que muchos Estados miembros preferían no enfrentarse a él directamente. La prensa internacional se lanzó de lleno a cubrir la disputa. En el New York Times se hablaba de un conflicto personal entre un líder populista y un presidente socialista. En Le Monde se describía a Sánchez como el último mohicano de la resistencia europea frente a Trump. Y en el Daily Telegraph británico, con su tono habitual, se insinuaba que España corría el riesgo de quedarse en el rincón de los castigados si seguía plantando cara. Pero lo interesante no era tanto la diplomacia como el ambiente interno en España. Las tertulias de radio hervían. Los oyentes llamaban indignados: «¿Cómo va a venir este hombre a mandar aquí? España no es un cortijo yanqui», decía una señora jubilada desde Valencia. Otro oyente, más pragmático, replicaba: «Está muy bien hablar de soberanía, pero si luego perdemos miles de millones en acuerdos comerciales, ¿de qué sirve tanta dignidad?». Era, en definitiva, el dilema eterno: orgullo nacional o supervivencia económica. Sánchez, asesorado por su equipo, decidió reforzar su imagen de estadista. Apareció en televisión con tono firme, sin nervios ni titubeos: «Nadie, absolutamente nadie, decide quién gobierna España salvo los españoles. Nuestro país no está en venta. Nuestra dignidad no se negocia». La frase se repitió en telediarios, portadas y hasta en pancartas improvisadas. Muchos que no simpatizaban con él reconocieron, aunque fuera a regañadientes, que había sabido defender la honra del país en un momento difícil. Trump, por supuesto, no se quedó callado. Respondió en una entrevista televisiva con su tono altivo: «España es un país hermoso, pero con un líder débil. Necesitan a alguien fuerte, alguien que sepa cumplir». Y remató con la amenaza que ya era costumbre: «Si no hacen lo que yo digo, pagarán el doble en cualquier acuerdo». El doble se convirtió en el latiguillo de moda en redes sociales, donde miles de españoles ironizaban: «Trump me ha dicho que pague el doble en el bar si quiero negociar la caña con tapa». El clima se tensó aún más cuando ciertos rumores apuntaron a que dentro del propio PSOE había figuras preocupadas. El ala más pragmática temía que el enfrentamiento con Trump aislara a España de los socios europeos y perjudicara gravemente la economía. Se hablaba de voces discretas que sugerían rebajar el tono, incluso explorar alguna fórmula intermedia. Pero Sánchez, quizás consciente de que su legado dependía de no ceder, se mantuvo firme. La historia parecía escrita para un pulso largo. Trump, con su estilo implacable, nunca se retractaba. Sánchez, con la obstinación castellana que recordaba a viejos tiempos, tampoco daba un paso atrás. Y en medio, Europa, atrapada entre la obediencia al poderoso y el respeto al socio díscolo. Lo curioso es que esta crisis, lejos de debilitar a Sánchez en ciertos sectores, lo reforzó en otros. En la izquierda, muchos vieron en su resistencia una prueba de valentía. «Este es el Sánchez que queremos, el que no se arrodilla ante nadie», proclamaban desde algunas tribunas progresistas. Incluso algunos críticos internos reconocían que, aunque no les gustara su estilo, no podían reprocharle la defensa de la soberanía. El pueblo español, que a veces parece dividido hasta la exasperación, mostró en parte una reacción instintiva de unidad.
No es lo mismo criticar a tu presidente en la sobremesa que aceptar que venga un extranjero a exigir su cabeza. Ese resorte profundo, que viene de siglos, afloró con fuerza, la defensa del orgullo patrio frente a la injerencia. Mientras tanto, Trump seguía con su estrategia de desgaste. Cada aparición pública era una nueva pulla. Cada mitin en Estados Unidos servía para lanzar un dardo a España. Incluso llegó a bromear: «Tengo muchos amigos en Marbella, y todos me dicen que no soportan a Sánchez. Tal vez deba mudarme allí a gobernar yo mismo». La frase provocó carcajadas en sus seguidores, pero indignación en España, donde hasta los más críticos con el presidente consideraban intolerable la mofa. La tensión diplomática escaló hasta el punto de que se planteó una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Allí, Sánchez tendría que dar explicaciones, pero también recibir apoyos. Fue un momento clave: o España quedaba retratada como el socio rebelde, o se reforzaba como un país digno que no acepta chantajes. En el fondo, todo el episodio reflejaba algo mucho más grande: el choque entre dos mundos. El mundo de Trump, basado en la fuerza bruta, el dinero y el chantaje, y el mundo de Sánchez, basado en la soberanía, la dignidad y la defensa de un modelo social. Era, en cierto modo, una reedición moderna de antiguas disputas entre imperios y naciones más pequeñas. Y como en tantas historias del pasado, el desenlace no dependía solo de los protagonistas, sino también de la resistencia del pueblo. España, con su carácter orgulloso, parecía dispuesta a soportar presiones antes que ceder en lo esencial. Lo había hecho antes, en tiempos peores, y lo haría de nuevo. El Consejo Europeo Extraordinario se celebró en Bruselas una tarde lluviosa de julio. Las banderas ondeaban rígidas por el viento y la tensión era palpable desde la llegada de los mandatarios. Sánchez fue recibido con una mezcla de cortesía y recelo. Algunos líderes, como Scholz o Macron, lo saludaron con diplomacia fría, sabiendo que él había optado por la resistencia. Otros, como el belga De Croo o el eslovaco Pellegrini, le estrecharon la mano con un gesto cómplice, como quien comparte el mismo peso en los hombros. La sesión comenzó con un tono solemne. Ursula von der Leyen abrió el debate insistiendo en que las relaciones transatlánticas eran esenciales y que todos los Estados miembros debían trabajar juntos para preservar la unidad. Era la típica introducción protocolaria que, sin embargo, no lograba disimular el elefante en la sala. Trump había señalado directamente a un jefe de gobierno europeo, y ese jefe de gobierno estaba sentado allí mismo, escuchando en silencio. Cuando le cedieron la palabra, Sánchez se levantó despacio. Su tono no fue altivo ni teatral, más bien fue grave, templado, casi didáctico. «Compañeros y compañeras», comenzó, «no estamos aquí para hablar del destino de un presidente. Estamos aquí para hablar del destino de Europa. Si mañana cedemos ante la exigencia de un dirigente extranjero que decide quién debe gobernar en uno de nuestros países, entonces nuestra Unión habrá dejado de ser soberana. Ya no será Europa quien decida, sino un poder externo». El silencio en la sala fue denso. Hasta los traductores parecían tardar más de lo habitual en transmitir las palabras. Sánchez continuó: «No me niego a debatir el nivel de gasto en defensa. No me niego a hablar de cómo repartir mejor los compromisos. Pero me niego rotundamente a que alguien me diga que debo abandonar este cargo para que Europa sea aceptada en una mesa de negociación. Porque si cedo yo hoy, mañana será cualquiera de ustedes. Y entonces, ¿qué nos quedará? ¿Una Europa sumisa, dócil, sin voz propia?». Algunos mandatarios aplaudieron tímidamente, otros permanecieron con los brazos cruzados. Macron se inclinó hacia Scholz y susurró algo, como quien no quiere comprometerse del todo. Pero lo que estaba claro es que Sánchez había logrado poner sobre la mesa el debate verdadero. No se trataba del 5% en defensa, se trataba de la dignidad de los gobiernos europeos. En paralelo, en Washington, Trump seguía jugando su partida. En un mitin en Texas, se presentó como el guardián de Occidente. «Les digo algo,
Sin nosotros, Europa estaría perdida. Y aún así, tienen a tipos como Sánchez que no quieren pagar. ¿Quieren saber la verdad? Ese tipo no merece estar donde está. Y yo no voy a negociar con una Europa que tenga a Sánchez en la mesa. Punto final. La multitud rugió de aprobación. Para sus seguidores, la exigencia de una dimisión en España era una prueba de fuerza, una demostración de que Estados Unidos podía dictar las reglas. En España, la opinión pública se polarizaba. Los informativos abrían cada noche con declaraciones cruzadas, análisis y tertulias. Las encuestas reflejaban un fenómeno curioso. Aunque muchos españoles seguían criticando a Sánchez por motivos internos, la economía, la política fiscal, los pactos parlamentarios, un porcentaje creciente empezaba a apoyarlo frente a Trump. Se trataba de ese reflejo ancestral de defensa frente al extranjero. Podemos meternos con el nuestro, pero no aceptamos que venga otro a imponernos nada. Los viejos recuerdos de la historia española resurgieron en conversaciones privadas, desde la invasión napoleónica hasta las presiones de Hitler en Hendaya, pasando por las tensiones con Estados Unidos en tiempos de Franco. España siempre había lidiado con gigantes que intentaban imponer su voluntad. Y, una y otra vez, había encontrado la manera de resistir, aunque fuera pagando un precio alto. La tensión se prolongó durante semanas. En Bruselas, se creó un comité para evaluar el compromiso de cada Estado miembro en materia de defensa. Era, en realidad, un intento de dar salida al conflicto sin pronunciarse directamente sobre la exigencia de Trump. Mientras tanto, el presidente español viajaba a varios países aliados para reforzar apoyos. En Lisboa, Antonio Costa le expresó su simpatía. Ningún líder extranjero puede decidir quién gobierna a otro país. Portugal está contigo. En Atenas, Mitsotakis fue más tibio, pero reconoció que la dignidad de Europa debía preservarse. Los mercados financieros observaban con nerviosismo. Los analistas advertían que, si Trump volvía a la Casa Blanca, España podría ser castigada con aranceles y restricciones comerciales. La prensa económica británica hablaba incluso de un riesgo Sánchez, como si el presidente se hubiera convertido en un factor de inestabilidad en sí mismo. Pero en Moncloa respondían con calma, más arriesgado sería ceder. El día que un presidente español caiga por exigencia de un extranjero, la democracia se habrá roto. Dentro del PSOE, el debate se intensificaba. Algunos varones territoriales temían que la confrontación se tradujera en pérdida de votos en las autonómicas. Otros, sin embargo, veían la oportunidad de proyectar a Sánchez como un estadista de talla internacional. No todos los días se tiene la ocasión de plantar cara a un gigante y salir airoso, comentaba un veterano socialista. El clímax llegó cuando Trump anunció que estaba dispuesto a firmar un acuerdo comercial bilateral con Italia y Alemania, dejando fuera a España de cualquier beneficio, como castigo directo a la insubordinación de Sánchez. Fue un movimiento calculado para aislar al gobierno español y provocar fracturas dentro de la Unión Europea. Y, por un momento, pareció que la estrategia surtía efecto. En Berlín y Roma se escuchaban voces a favor de aceptar el trato. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En el Parlamento Europeo, una amplia mayoría de eurodiputados aprobó una resolución en defensa de la soberanía de los Estados miembros. La resolución no mencionaba a Trump por su nombre, pero sí condenaba cualquier intento de un tercero de interferir en la continuidad de los gobiernos democráticamente elegidos en Europa. Fue un golpe moral para el magnate, que esperaba encontrar su misión en Bruselas y se topó con una declaración unitaria, al menos en lo formal. En Madrid, la noticia fue recibida como una victoria. Sánchez apareció en rueda de prensa con un aire solemne. Europa ha hablado. Y ha hablado con una sola voz. No vamos a aceptar chantajes. No vamos a entregar la dignidad de nuestros pueblos a cambio de migajas comerciales. España está en pie y lo seguirá estando. Las palabras resonaron fuerte, pero todos sabían que la batalla no había terminado. Trump seguiría insistiendo,
seguiría presionando, seguiría buscando la manera de hacer caer a Sánchez. Y, al mismo tiempo, el presidente español tendría que lidiar con los problemas internos, desde la inflación hasta las tensiones sociales. Pero lo que había quedado claro es que aquel pulso se había convertido en algo más grande, en un símbolo. Un símbolo de resistencia frente al poder desmedido. Un símbolo de cómo un país mediano, con cicatrices históricas y con sus propias divisiones internas, podía plantarse frente a la imposición de un gigante. Y, sobre todo, un símbolo de que, en el fondo, Europa aún tenía la capacidad de decir no.